Esta es la parte 2 de un vídeo que hice que se llama Las religiones abrahámicas. Allí expliqué las tres religiones abrahámicas que serían el judaísmo, cristianismo e islam. Y bueno, si queréis podéis ir a verlo antes de veros este, porque aquí saltamos de este tema de las religiones abrahámicas a las religiones de la India, que fueron las dos más prominentes, el hinduismo y el budismo. Vamos al vídeo. Ahora vamos con una de las religiones más desconocidas de todo el mundo, digamos, y es el hinduismo. El hinduismo no es una religión, sino es un conjunto de religiones politeístas, cada una, donde se generaliza todas las religiones y pequeños y grandes dioses que se adoran en sobre todo la India. El hinduismo no tuvo un lugar o un tiempo determinado de nacimiento como lo tuvo el judaísmo, cristianismo o islam, sino que fue originado más o menos en el 3000 a.C. Es efectivamente la religión más antigua de todo el mundo, que data de unos 5000 años atrás. Años más, años menos. El hinduismo se fue formando poco a poco con la cultura de India. No hubo un momento determinado. Más bien fue formado cuando los pueblos indios gradualmente fueron atribuyéndose dioses y poco a poco fueron conformando su doctrina. Creen firmemente en el politeísmo. Entre sus dioses más importantes están Brahma, Vishnu y Shiva, que bueno, hay algunos que tienen varias manos, otros tienen cabeza de elefante, otros no sé qué son. Pero lo que importa es que son politeístas y depende a la zona a la que vayas en India, cada lugar va a adorar a uno u a otro dios. No es una religión uniforme, como dije anteriormente. Las figuras importantes son infinidad de dioses que si los mencionara estaría aquí hasta cuando el sol se convirtiera en una gigante roja mencionando todos sus diferentes dioses. El libro sagrado son los Vedas, que no son uno solo, sino son cuatro diferentes libros Vedas. Eh, Algunos hablan de himnos, otros hablan de rituales, discursos filosóficos o incluso hay libros de maldiciones y contramaldiciones contra tus enemigos. Su lugar de adoración es el mandir, que es el equivalente de la mezquita, iglesia y sinagoga, pero en el hinduismo. La diferencia principal es que en el mandir no solo sirve de lugar de adoración, sino que también sirve de como un templo, un punto de encuentro de la comunidad. Es como si fuera la alcaldía en una sociedad de hoy en día, solo que además es una iglesia. El jefe espiritual local es el pujarí, que es lo mismo, es el equivalente del imán pastor, rabí o rabino, y se encarga de mantener la espiritualidad de los devotos. La oración o rito más común es el puja, enfatiza en las ofrendas a los dioses. No están estipulados los ritos, sino que varían depende de la cultura y dioses locales. Algunos ofrecen a un dios, otros a otro, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Tenemos el saludo, que sería Namaste, que más que ser el saludo exclusivo de la religión, es el saludo especial de la India, que se traduce como me inclino a lo divino en ti. El número de devotos es más o menos 1.2 billones de seguidores, siendo aproximadamente la tercera religión con más devotos de todo el mundo. Todos están repartidos en India, Bangladesh y Sri Lanka. Pensaríamos que Pakistán también debería ser indio gracias a su pasado que tiene con India, pero los musulmanes llegaron, lo conquistaron e introducieron su religión, de forma que Pakistán es musulmán. El país con mayor población de hindús es obviamente la India, con 966 millones, casi toda la población india que es profesante de religión hindú. El lugar de peregrinaje más común es la ciudad de Varanasi, que contiene ríos sagrados donde los devotos se bañan en ritos sagrados. Contiene casi 2000 templos y no tiene un lugar exacto de peregrinación, sino que la ciudad en sí es sagrada. La mayor festividad es el Diwali, que sería cuando se encienden las velas por la noche para celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad.
La tierra prometida es el Svarga, que sería un lugar parecido al cielo de los cristianos, donde momentáneamente las almas esperan la reencarnación. Ya os explicaré por qué los hindús tienen muchas cosas y muchas reglas donde hay una reencarnación. Luego está el Naraka, que tras morir, si el alma ha acumulado mal karma, sufrirá en el Naraka por un tiempo para purificarse. Luego volverá a reencarnarse después de esto. Luego está el Rakshasa, que sería la figura antagónica. No es una figura determinada, sino que son un grupo de criaturas demoníacas que desordenan el orden cósmico y hacen el mayor daño posible a la humanidad. Son comandadas por Ravana, que sería la figura antagónica, que es el rey del mal. Ahora, estas figuras os recomiendo que no las me busquéis en Google porque os van a salir una cosa horrible. No tienen un falso profeta, no conocen ese concepto, son un poco raros, al igual que los budistas, que los veremos más adelante. La mayor virtud es el buen karma, que veremos también más adelante de qué se conforma, sobre todo buenas acciones, y el peor pecado, oh wow, qué sorpresa, es el mal karma, que básicamente son las malas acciones respecto a otros seres vivos. Si tú aplastas a una hormiga por error, bueno, eso no va a generar ningún tipo de karma, según los hindús. Sin embargo, si tú con odio, la matas, eso generaría mal karma y el mal karma poco a poco se va acumulando de forma que eventualmente va a ser muy malo para tu alma cuando te reencarnes. El reino más importante fue el Imperio Gupta, que contenía los actuales países de Pakistán, norte de India y Bangladesh. Fue bastante grande, aunque no lograron conquistar el sur de India ni a Sri Lanka. El mayor gobernante fue Chandragupta II, que fue el gobernante más capaz de la dinastía Gupta. Fue un devoto del hinduismo, aunque es difícil determinar cuál rama en general le gustaba. La comida más importante y más asociada es el mango, gracias a los trópicos de India, y enfatiza en la reencarnación, el buen karma y la llegada al moksha. Vamos a ver la doctrina en especial del hinduismo. Y es que según el hinduismo existen diferentes clases sociales cuando una persona nace, a través de su vida acumula karma, ya sea buena o malo. Al morir, dependiendo del karma que acumuló, ascenderá o descenderá en la escala social. Se puede escapar del ciclo si acumula mucho karma bueno y el alma se convertirá en moksha. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los hindús creen que hay una especie de sustancia intangible llamada karma. Puede ser bueno o malo. Tomad nota para el budismo porque va a ser algo similar. La reencarnación es algo que tanto los budistas como los hinduistas creen firmemente. Creen que podemos reencarnar ya sea en una clase social más alta o más baja dependiendo del karma. Ahora, ¿os acordáis del infierno y cielo que tiene el hinduismo que mencioné antes? Ahora, ellos creen que mientras una persona muere y mientras se está reencarnando, van a este cielo que sería si lo han hecho bien, o sea, si han sido buenos, si se han portado bien, ellos van a ir a un lugar llamado Svarga, que lo mencioné antes. Es un lugar parecido al cielo donde las almas esperan un poco para volver a la reencarnación. Luego tenemos el lugar de castigo, que ya sería Naraka, que es tras morir el alma va a intentar ser purificada, un poco castigada, digamos, para luego poder reencarnarse en una escala social más baja. La forma de salir del círculo es llegar a el moksha, que sería cuando acumulas muchísimo buen karma y cuando tienes tan buen karma que ya te conviertes como si fuera en un dios. Ya no necesitas más karma porque ya has llegado al tope, digamos, de la escala social. Dependiendo del karma que acumulas, te ascenderás y descenderás la escala social. Es muy sencillo. Ahora vamos a ver la última de la religión, y es que es el budismo, que yo diría que es la religión más desconocida en todo el mundo en cuanto a sus preceptos y ritos. El budismo se creó en más o menos el 553 a.C. Es probablemente el año en el que Buda nació, aunque no tenemos la certeza. Lo que sabemos es que es una religión no teísta, lo cual es muy inusual. Técnicamente no adoran a ningún dios, aunque algunas ramas del budismo consideran que sí existen dioses y santos.
Entre sus figuras importantes está Siddhartha Gautama, espero que lo haya pronunciado bien. Él era un hombre que fue llamado Buda, que traducido es el iluminado. Siddhartha Gautama fue nacido en según el budismo, fue nacido en un reino muy rico y lujoso de Nepal, alrededor del 553 antes de Cristo. Y bueno, él nació allí y la verdad que su padre, al ser tan rico y al ser gobernante de ese reino, le privó de cualquier salida afuera para que viera las desgracias del mundo. Sin embargo, Siddhartha, teniendo todos los placeres del mundo, habiéndose casado, teniendo mucha comida y pues todo lo que necesitaba, decidió salir al mundo y ver el sufrimiento que todo el resto estaban sufriendo. Él se compadeció y empezó a buscar una forma de cómo curar este sufrimiento, ya que, bueno, la enfermedad, la muerte y la pobreza eventualmente llegarían a todos los seres humanos. Él, bueno, no escribió ningún libro aparentemente, aunque existen distintos textos budistas con diferentes ramas que consideran a estos libros sagrados, aunque no sabemos si Buda realmente los escribió. El lugar de adoración es el templo. No adoran a ningún dios, solo meditan. Es un templo tibetano o budista. El jefe espiritual local sería otro de estos monjes que tampoco tiene potestad espiritual, solo ayuda a iluminar a los no iluminados. La oración o rito más común es la meditación, que enfatiza en los pensamientos benignos y en sacar a los pensamientos malos. Solo quiere meditar en un pensamiento bueno y solo en uno. Por ejemplo, la respiración. Así es que meditan y se tranquilizan mucho más. Al ser originado en India, el saludo es Namaste, solo que en vez de significar exactamente lo mismo, da muchísima menos importancia a los dioses del hinduismo y da más importancia a solo el espíritu que hay en el budismo. El número de devotos son 520 millones, la mayoría viven en el sudeste asiático, en China, o sea, el Tíbet, y en Japón, aunque algunos también viven en la región de Nepal. El lugar de peregrinaje es el árbol de Bodhi, donde se dice que el Buda, antes de ser Buda, Siddhartha, después de estar con unos monjes intentando encontrar la respuesta al sufrimiento del ser humano, encontró la respuesta finalmente bajo este árbol, tras estar meditando alrededor de 49 días, y ahí es donde él fue el primer iluminado de los que tanto habla el budismo. Y así fue que se convirtió en Buda. La mayor festividad es el Vesak, que es el día donde el nacimiento de Siddhartha Gautama, donde Buda nació. La tierra prometida es Nirvana, que existen diferentes cielos e infiernos, pero están situados dentro en el círculo samsara. Nirvana no es un lugar, es un estado de la mente. No os preocupéis por todos estos nombres, que os lo voy a explicar al final. Ahora, los budistas no creen en la recompensa y el castigo, solo creen en la iluminación. Tampoco tienen una figura antagónica, creen que existen seres espirituales pero no malignos. Más bien la figura antagónica del budismo son los malos pensamientos y el mal karma, eso es lo más malo que puede tener el budismo. Tampoco tienen una figura del falso profeta y no hacen referencia a ella. La mayor virtud es ser Buda o budidad, que se llama. El Buda no fue uno, sino que todos los iluminados en el budismo se convierten en Budas, que significa el iluminado. De esta forma es el concepto de una persona es iluminada tal como lo hizo Siddhartha Gautama, que como dije fue el primero. El peor pecado es el mal karma, al igual que el hinduismo. Es esencialmente lo mismo que en el hinduismo. Cualquier acción mala que tú hagas va a resultar como mal karma, y cualquier buena acción que tú hagas va a resultar en buen karma. El reino más importante fue el Imperio Maurya, que en sí la religión oficial no era el budismo, sino que su gobernante, Ashoka, era budista y no lo hizo la religión oficial simplemente porque respetaba las religiones natales de India. El mayor gobernante, como ya lo mencioné, fue Ashoka y era budista, pero no hizo la religión oficial en el imperio.
La comida más importante, bueno, no tienen un alimento en especial como característico como tendría el pan, el vino en el cristianismo, sino que su dieta es esencialmente vegetariana, siguiendo su concepto de ahisma, que significa no hacer daño a ningún otro ser viviente. No quieren matar, no quieren sacrificar, solo comen de las plantas, aunque técnicamente también son seres vivientes. Su doctrina enfatiza en la reencarnación, el buen karma, el sufrimiento y nirvana. Ahora vamos a explicar de una vez por todas en qué realmente creen los budistas. Los budistas, al igual que en el hinduismo, creen en la reencarnación. También creen que si tú haces buenas acciones en la vida, eso va a generar buen karma, pero ellos no creen que te vaya a alzar en la escala social como lo creen en el hinduismo. El mal karma sencillamente va a hacerte más daño que el buen karma. O sea, el buen karma es como las buenas acciones y el mal karma son las malas acciones que ya expliqué en el hinduismo. Pero ¿qué pasa? Que en el hinduismo se cree que existe un círculo de encarnación y reencarnación. Ahora, este círculo le llaman samsara. Samsara es el círculo de encarnación y reencarnación donde mientras más karma tengas, más cerca vas a estar de romperlo y poder salirte, al igual que en el hinduismo. Pero la forma de salir del círculo samsara, como en el hinduismo, no es acumulando buen karma, sino es iluminándote. Eso quiere decir llegar al estado de nirvana, que es diferente a cualquier cielo o infierno que esté dentro del círculo. En el budismo se cree que hay dioses, pero ellos no dicen que viven en otra dimensión, sino que viven en el mismo lugar donde nosotros. E incluso tú podrías ser renacido como uno de los dioses si tienes suficiente buen karma. Para salir del círculo samsara y convertirte en otro Buda, otro iluminado, tienes que llegar a nirvana, a este estado de meditación donde ya has llegado a la respuesta y has cumplido con los 4 preceptos principales y los 8 otros preceptos que lleva a cabo el budismo. Ahora, ¿a qué me refiero yo con estos preceptos? Lo que yo me refiero es que el Buda, cuando fue iluminado por primera vez, escribió las 4 nobles verdades. ¿Qué quiere decir? Que pues hay que aceptar que la vida es sufrimiento y que la única forma de escapar al círculo de reencarnación llamado samsara es seguir este ciclo de reencarnación al noble camino que se llama octuple, donde el Buda enseña 8 pilares básicos de cómo escapar del samsara. Podéis investigarlos vosotros, pero todo va alrededor de acumular buen karma, evitar el mal karma, evitar los malos pensamientos y solo traer los buenos. También la meditación es algo muy importante tanto en el budismo y en el hinduismo. Tal como el judaísmo, tal como el cristianismo salió y nació directamente del judaísmo, el budismo nació directamente del hinduismo.